Durante el mes primero del segundo año, o sea, ya llevan un año después de haber salido del Éxodo, el Señor habló a Moisés. Tengan presente que prácticamente aquí nos pone en el primer mes del año, ¿no? Eso quiere decir que igual que como pasó con el capítulo anterior, cronológicamente esto pasó antes del censo, ¿sí? Y cronológicamente pasó antes de que el campamento se moviera por primera vez. Solo que para conservar una línea de pensamiento, Moisés deja esto acá, ¿sí? Otro detalle es que ustedes se acuerdan en Éxodo 12, cuando se cuenta acerca de las instrucciones de la Pascua, esas instrucciones sirvieron como antesala para la plaga de la muerte de los primogénitos. Inmediatamente después ocurre el Éxodo. O sea, es como si Moisés quisiera colocar esto aquí de la Pascua en Números 9, porque quiera darnos a entender que a partir de acá comienza una nueva etapa, ¿sí? Así como la etapa del Éxodo comenzó pues con la Pascua en Éxodo 12, aquí comienza una nueva etapa en el desierto en Números 9, ¿sí? O sea, de Números 9 en adelante comenzamos ya ahí sí cuando arrancan ellos desde el monte Sinaí y siguen su rumbo hacia la tierra prometida. Entonces el Señor habla a Moisés para que recordara al pueblo la celebración de la Pascua, ¿sí? Dentro del tiempo establecido. Hacía un año había dado las indicaciones muy específicas. Usted puede verlas en Éxodo 12, del 2 al 11. ¿Se acuerdan? Decía la fecha, decía la forma, decía que debían comerla con apresuramiento, que si la familia era muy pequeña debían compartir cordero con el vecino, ¿sí? Todos esos detalles están relativamente frescos, porque ya no ha pasado ni un año todavía desde la última vez. De todas formas, el Señor reitera las instrucciones y pues a punto de cumplirse la fecha y añade dos cosas. Primero va a añadir dos excepciones. Es una orden de que todos los israelitas celebren la Pascua, pero aquí se van a colocar dos excepciones. Y otra cosa que añade es un castigo. ¿Qué pasaría si un israelita no la celebra? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a mirar en esta mañana en dos puntos. Primer punto, una actualización legal. Y en el segundo punto veremos las aplicaciones. ¿Listos? Versículos del 1 al 3. El Señor reiteró la ley de que el día 14 del primer mes, al atardecer, Israel debía guardar la fiesta de la Pascua, con todo y sus ritos. ¿Sí? ¿Cuáles ritos? Bueno, mire también Levítico 23:5 y Deuteronomio 16 del 1 al 8. Hemos visto varios ritos. Hay una serie de sacrificios. Está el tema de las hierbas amargas con los panes sin levadura, etc. Todo eso ya lo vimos en su momento. Bueno, el hecho de que a punto de celebrarse por segunda vez la Pascua, el Señor reitere esas instrucciones, demuestra la importancia que tenía la Pascua en la adoración. Y de hecho nos va a servir como una justificación de por qué es tan grave que alguien no la celebre. ¿Sí? Si
a punto de celebrarse, Dios vuelve y reitera con una palabra solemne. Quiere decir que esa fiesta es muy importante. Y eso también pues definitivamente muestra que no celebrarla tenía consecuencias. Versículos 4 al 5. Moisés obedece y comunica el oráculo al pueblo. Y el pueblo obedece también. Celebran la fiesta por primera vez en el desierto. Ya la habían celebrado, pero en Egipto. Aquí la están celebrando en el desierto. Dense cuenta que no necesariamente la fiesta de la Pascua se tenía que celebrar en la tierra prometida. Ya estuvieron en tierra extranjera y ahorita están en tierra de nadie. Entonces no hay problemas con respecto al sitio, ¿no?, de celebrarla. Y ellos acataron conforme a todas las cosas que el Señor le había mandado a Moisés en Éxodo 12. Pero pasó algo. Habían algunas personas del pueblo que estuvieron impedidos de participar ese día debido a unas limitaciones ceremoniales relacionadas con unos muertos. Quizás estas personas habían presenciado la muerte de alguien o murió alguien al lado de ellos. Quizás visitaron algún acto fúnebre de un familiar. Quizás tocaron un cadáver ayudando a transportar el cadáver para sepultarlo. Como sea, el caso es que fue con relación a un muerto. Y fueron varios que fueron contaminados. ¿En dónde dice la palabra que por tocar a un muerto quedan contaminados? Bueno, miren Números 5:2. Ahí se había dicho que el que se contaminara con un muerto debía salirse del campamento. ¿Sí? Acuérdense la necesidad de que el campamento estuviera puro. Y otro detalle está en Levítico 7:21. ¿Se acuerdan que decía que cuando se celebrara un sacrificio especial, el de Levítico 7, y se fuese a participar de esa comida, nadie podía participar de esa comida estando impuro? Y la Pascua es un sacrificio del que comía la gente. Entonces es un principio. Nadie puede participar de un sacrificio si está impuro. Entonces dense cuenta, el pueblo fue muy inteligente, hicieron una sana exégesis, porque pues textualmente no decía el que toque un cadáver no puede participar de la Pascua. Ningún versículo dice eso. Pero por analogía, el principio era que nadie podía participar de comida sagrada si estaba impuro. Entonces dense cuenta esa exégesis tan buena que hizo el pueblo. Y tenían razón de abstenerse. De hecho, Números 19:11, usted también lo puede mirar, solo que pues no lo hemos estudiado, aclara esto de manera contundente y de verdad prohíbe que alguien que toca un cadáver pueda estar con normalidad en el campamento. Como sea, hermanos, estas personas, hombres, mujeres, quizás, no habían podido celebrar la fiesta por, por causas de fuerza mayor. ¿Me hago entender? O sea, se les salió de las manos. No fue que ellos no quisieran. Ellos querían, de hecho, desean celebrarla. Y tanto es así que hasta van a donde Moisés para consultarle. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros también queremos celebrarla. Ese detalle es muy especial de estos creyentes acá. Muestra pues piedad, ¿no?, de parte de ellos. Se acercan a Moisés y Aarón, o sea, da a entender que fueron hasta el tabernáculo. Y versículos 6 al 8 le manifiestan su deseo por poder ofrecer la ofrenda al Señor. Dense cuenta, o sea, la Pascua implicaba ofrendas. Claro, eso ya lo vimos cuando estudiamos las fiestas judías. No solamente era una cena familiar, había un sacrificio que se hacía especial. Ellos querían celebrarlo también. Ellos dicen, es que nosotros queremos ofrecerlo.
dentro del tiempo estipulado. Miren ese detalle también, o sea, ellos no solamente era por la euforia, ¿no? Del momento de comer y bueno, qué lindo. No, ellos querían acatarlo todo como Dios había estipulado, pero no se había podido. Dice en el 7, tal como todos nuestros hermanos. Y en el 8 ocurre algo muy interesante. Moisés escucha esta solicitud, pero no se apresura a contestar. ¿Qué les dice? Esperen. Dice la pechita, continúen en su sitio. Algo así como, esperen aquí mientras recibo la revelación, porque, no sé, o prefiero no responder. Muy, muy, muy especial esto, ¿no? Quizás Moisés da media vuelta y entra al tabernáculo para consultar. ¿Quién sabe? El caso es que el Señor responde, versículo 8, y en la respuesta de Dios notemos una gracia muy bonita, hermanos. Nuevamente, pues es triste que haya gente que diga que en la ley no hay gracia. Todo esto es gracia. Dios pudo haber dicho no, no pueden participar porque es mi cena y deben estar puros. Yo pues por mi providencia les impedí participar, entonces como yo soy soberano, no, espérense hasta el otro año. ¿Pudo haber hecho eso? Sí, porque pues es de él, ¿no? Pero no, no los impidió absolutamente. Él dice, bueno, hoy no pueden participarla, pero dense cuenta, no les da un no rotundo, les prohíbe participarla del todo, ¿no? Pero tampoco les deja a la escogencia libre de ellos un día que les fuera más cómodo. O sea, como diciendo, hoy no pueden, entonces otro día, ¿no? Frescos, cuando ustedes tengan la oportunidad, quizás la otra semana, o miren si de pronto el miércoles, miren si de pronto el sábado. No. Dense cuenta, ni tampoco les cierra del todo, pero tampoco les da la libertad de que la hagan o la celebren como quieren. ¿Qué es lo que hace Dios entonces? Números 9, 8. Él mismo concede una fecha alternativa. Resuelve la inquietud de estos creyentes piadosos, les da una nueva oportunidad y les dice, hoy, el día 14 del mes primero, no pudieron. Entonces, espérense al segundo mes, el día 14. O sea, hagan exactamente todo lo mismo, pero espérense el otro mes. ¿Sí? Y otro detalle, no solamente les da la alternativa, sino que anticipa otro caso. Un caso que no tiene nada que ver con lo que le consultaron. Ese es el Señor. De hecho, el Señor Jesús va a hacer eso cuando estaba en los evangelios. Cada vez que a él le preguntaban algo, él siempre respondía más de lo que le respondía, de lo que le preguntaban. Y miremoslo, versículos 9 y 10. El Señor le contesta a Moisés y le indica la forma en que debían celebrar la Pascua aquellos israelitas que estuvieran inmundos. Esa era la pregunta, ¿no? La consulta. Pero añade otro caso que no era lo de la pregunta. Y dice, y aquellos que estén de viaje lejos. O sea, él se anticipa a un caso que él en su soberanía y omnisciencia sabe que va a ocurrir. Van en el desierto, nadie va a viajar. Pero cuando lleguen a la tierra prometida, de pronto sí van a haber comerciantes, marineros, soldados, ¿cierto? Entonces, mire que el Señor está pensando en los creyentes del futuro. Siempre hace esto el Señor con su gracia, ¿no? Los que estén de viaje lejos, dice la versión internacional, que estén fuera del país. Ellos se les aplicaba la alternativa, ¿cuál? Podían celebrar la Pascua todo tal cual conforme a la norma, pero el siguiente mes. Bueno,
¿Por qué se incluye el tema de viajar lejos? Si acabamos de decir que ellos celebraron la Pascua en Egipto y la celebran en el desierto, o sea, no era necesario que estuvieran en la tierra prometida. ¿Por qué se impide que alguien que está lejos la celebre? ¿Por qué no simplemente por decir algo, yo soy israelita y estoy de viaje en Colombia? ¿Por qué no la celebro en Colombia? No pasa nada. Hermanos, el meollo del asunto no es la distancia geográfica. Aquí el tema es, como habíamos visto en Éxodo 12:46, que el cordero debía alcanzar para la familia. Sí, o sea, toda la familia debía comer el corderito y no quedar nada. Y si quedaba algo debía quemarse, o si no alcanzaba una familia para comerse uno, entonces llamaban a la familia vecina y lo comían juntos. ¿Sí? Si yo estoy solo en Colombia siendo israelita y me voy a comer un cordero yo solo, no. Y tengo un vecino israelita, tampoco. Ven, o sea, el tema es ese. El tema es que ese creyente que está de viaje lejos no tiene otros israelitas con quienes celebrar la Pascua. Y la Pascua no se podía celebrar solos. Qué hermoso, ¿no? Dense cuenta que aún en el Antiguo Testamento este tipo de ordenanzas eran congregacionales, familiares y congregacionales. Como decir que celebrar la cena en la casa. No pude ir a la iglesia, entonces pues yo compré un pan sin levadura y compré un jugo de esos de uva del de uno y yo hice una oración y la celebré. No tiene sentido, eso no cabe ni en las escrituras ni en la historia de la iglesia. Pero bueno, casos se escuchan, ¿no? De gente que hace cosas. Pero no sería nada, no tendría significado. Bien, en el versículo 14 se añade un detalle, o no se añade, sino se reitera, y es que si entre ellos hubiera un extranjero convertido, dice la Reina Valera antigua, un peregrino, debían observar todo lo reglamentado para la Pascua igual. ¿Sí? O sea, dése cuenta. Aquí hay por lo menos dos detalles. Primero, ya ustedes saben las reglas de la Pascua. Cúmplanlas. Y asegúrense de celebrarla el día 14. Pero, si alguno está inmundo o alguno está de viaje lejos, celebren todo exactamente lo mismo, pero el siguiente mes. Eso es todo lo que se está diciendo en esta sección. Y dice, y esto que estoy diciendo aplica para el extranjero. No porque era extranjero le aplicaba otra norma o una regla especial, no. Lo mismo para todos. Versículos 11 al 13. Aquí recuerda algunos detalles, no recuerda todo, pero sí algunos detalles. Por ejemplo, el cordero pascual se debía comer con panes sin levadura, ¿sí? Con hierbas amargas. No debía dejarse sobras del animal para el siguiente día y no debía romperse ningún hueso del corderito. Eso ya lo habíamos visto. Eso está en Éxodo 12:46. ¿Sí? O sea, eso es una forma de recordar los detalles y de obligar al lector a ir a Éxodo 12, porque estos detalles no son los únicos, hay más. Versículo 13. Pero ¿qué pasaría si algún israelita que no está inmundo, no está de viaje, no le da la gana de celebrar la Pascua? Se encierra en el cuarto y sigue conectado, jugando en el computador, por ejemplo. O se queda en la casa, o se ocupa en sus quehaceres del hogar, o se va a trabajar ese día, siendo que ese día era día de reposo. ¿Qué pasa? Dice, si alguno dejaba de celebrar la Pascua a pesar de no estar impedido, esa persona debía ser cortada del pueblo. A esas alturas ya hemos visto algunos posibles significados de esa expresión.
Y básicamente podríamos mencionar dos cosas. Primero, excomunión. La persona perdía la ciudadanía en el pueblo, desterrado, expulsado. O lo segundo, pena de muerte. Quizás el Señor lo mataba con alguna cosa, una enfermedad, algún accidente. Quizás eh, ordenaba que el juez lo ejecutara. Bueno, no se sabe con precisión qué significa, pero pues creo que la expresión cortar del pueblo es bastante explícita, ¿no? No era nada, nada bueno. Y dice en el 13, ¿por qué? ¿Por qué es tan fuerte? Dice, porque se negó a ofrecer la ofrenda de Jehová a su tiempo. O sea, sencillamente esta persona no le dio la gana celebrarla. Y aquí el tema es, no quiso ofrecerle la ofrenda al Señor en el debido tiempo. Y dense cuenta que este versículo 13 acá le da como matiz, como parámetros al números 9. Porque acaba de dar dos excepciones, ¿no? O sea, toca celebrarla a no ser que. Pero ¿qué pasaría si yo no estoy en ninguna de las dos y finjo estar en alguna de las dos? Como ese creyente que le encanta ir por las excepciones para saltarse la regla. ¿Me hago entender? O sea, no está de viaje, no tiene un viaje obligatorio, pero preciso va a salir de viaje para no celebrarla. O no ha tenido nada que lo deje inmundo, pero él mismo busca quedar inmundo. ¿Sí me hago entender? O sea, quiere aprovecharse de las excepciones para desobedecer. O sea, este versículo 13 da límites a las excepciones y no permite que nadie pues sea indiferente, ¿no? Y diga, no, pues la celebro el otro mes, no pasa nada, de todas formas lo celebro y Dios mira el corazón. ¿Sí? Preguntas. Hablamos de la cena abierta, de la cena cerrada, de todas esas situaciones, no es un aliciente para nosotros como iglesia. El Señor toma esos ejemplos para también ser muy firmes en cuanto a lo que se manda en la cena. El hermano pregunta que si estas instrucciones sirven para aplicarse al tema de la cena abierta o cerrada o semicerrada. ¿Sí? Bueno, ahorita en las aplicaciones veremos un poco sobre eso, pero básicamente no tiene que ver con que si es abierta o cerrada, porque eso ya se trató en Éxodo 12, que ahí vimos que era prácticamente semicerrada porque pues debía la persona estar circuncidada, pero un extranjero podía participar, un comprado en casa, siempre y cuando esté circuncidado. O sea, era solamente para israelitas, pero otros israelitas podían participar con condiciones, o sea, era semicerrado. ¿Sí? Eso lo vimos en su momento. Y aquí el tema no es tanto que si es abierto o cerrada, sino el que no quiere celebrarla. ¿Sí? Apunta más a ese lado, al que ahorita miraremos un poco de que no está impedido y simplemente se queda sentado. Más va por ese lado. Pero sí, esos detalles nos recuerdan el celo que debemos tener frente a esta ordenanza, claro que sí. ¿Algo más?
otras inmoralidades, igual ellos estaban permitidos de ir a celebrarla y obviamente pedir perdón por sus pecados y eso, o sea, ellos podían tomarla. El hermano pregunta si, además del impedimento de la inmundicia, habían otros relacionados con la moral. ¿Qué pasaría con aquellas personas que estén impedidos moralmente si ellos podían participar de la cena o debían celebrar la Pascua eh, debido a que no estaban dentro de las dos excepciones? No, hermano, porque es que hay penas para el que esté en una condición de inmoralidad. De hecho, hay una legislación penal en contra de los inmorales. O sea, no era tan sencillo como que, bueno, ese de allá es un inmoral. No, ese, dependiendo qué tipo de cosa haya cometido, tenía que pagar un castigo. Había uno que debía ser quemado, otro era apedreado, otro era expulsado. Sí, o sea, el inmoral no podía participar porque se supone que ni siquiera estaría vivo. ¿Sí? Ni siquiera estaría en pie en la comunidad para tan siquiera pensarlo, ¿sí? De participar. Entonces, por implicación, el inmoral no participaba de la Pascua. Y no tanto porque estén las excepciones o estén las prohibiciones, sino porque la misma ley moral de Dios le impedía subsistir. Bien, pasemos a las aplicaciones. Les traigo 3. Primera aplicación. Este capítulo nos presenta un caso en que dos mandatos bíblicos entran en aparente colisión. Es un caso bíblico de contradicción, al parecer. Claro, por un lado, Dios ordena la celebración de la Pascua para todos los israelitas, con la pena de ser excomulgados si no la celebra. Pero por otro lado dice que prohíbe que participen los que estén impuros. O sea, eso presenta en un momento dado que hubiese una contradicción entre los pasajes. ¿Qué debía hacer entonces una persona que está impedida por una contaminación ritual? Si no participaba, también peligraba su membresía en el pacto. ¿Sí? Muy interesante. Entonces se cuenta como esto fue inspirado por Dios, legislado por Dios, solamente Dios podía resolver esa inquietud. Así como hoy, todos los detalles, los aspectos de doctrina, dogma o principios morales que necesitemos resolver, no podemos acudir sencillamente a la tradición y ni siquiera a la historia de la iglesia para responder. Toca sí o sí ir a la escritura porque es Dios el que está ordenando. ¿Podemos acudir a la tradición o a la historia? Sí, pero como una tercera instancia. Porque lo prioritario es preguntarle a Dios qué piensa al respecto. Es decir, hacer una exégesis de armonía bíblica para encontrar las respuestas. Bueno, entonces aquí nos quiere decir sencillamente que la Biblia va a presentar muchas cosas que se prestan para interpretaciones que muestran contradicción, supuestamente. Pero dense cuenta que el problema está en nosotros, porque la Biblia no se contradice. Basta con que le preguntemos al Señor y Él nos responderá, como ocurrió acá. Entonces encontramos dos versículos como que chocan y oramos, le preguntamos al Señor y revisamos bíblicamente y encontramos la respuesta. Así es como debemos proceder. Segunda aplicación. Este capítulo también nos enseña un ejemplo de humildad. Moisés. Hermano, Moisés había sido príncipe en Egipto 40 años. Es príncipe de Israel porque es de la línea de Coat, hijo de Amram.
Es el mediador del antiguo pacto. Todos lo buscaban para resolver sus problemas espirituales y de justicia, o sea, era juez. Él bien pudo haber hecho un ejercicio de interpretación de una. Moisés, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros no pudimos, pero queremos participar. Tal cosa. Él pudo haberlo hecho porque tenía la autoridad para dar una respuesta inmediata. Pero vemos la humildad, hermano, de que no lo hizo. Él prefirió colocar el asunto en manos de Dios. ¿No les parece hermoso eso? Eso es humildad. Nosotros debemos ser así, humildes, para que fuera la palabra la que guiara a la nación y para que sea la palabra la que guíe nuestras decisiones. Consultarle al Señor. Además, esta actitud de Moisés demuestra que él no es el autor de la ley, que él no se inventó el código, como dicen el liberalismo teológico, que realmente es un fraude. Dice, no, es que Moisés lo que hizo fue recopilar, él se copió del código de Egipto, se copió del código de Hammurabi, se copió de por aquí y por allá y él hizo el Éxodo. Eso es absurdo, es grosero realmente. Moisés no hizo eso, si lo hubiera... Esta actitud demuestra que él no es el autor de esa ley. Porque el que dice, espéreme, le pregunta al Señor. Él espera por la voz de Dios para saber qué decir. O sea, demuestra que la ley no la inventó Moisés. Bueno, nosotros hacemos bien en estudiar las Escrituras antes de especular doctrinas. ¿Sí? Todos aquellos que especulan doctrinas, o sea, se ponen como a divagar, a ir más allá del texto, a inventarse cosas, van a terminar hablando sandeces, van a terminar cayendo en herejías. También nosotros hacemos bien en consultar en oración antes de tomar decisiones. Mírese usted mismo, hermano. Yo me miro a mí mismo y yo miro las cosas, las peores decisiones de mi vida las tomé cuando no le pedí permiso al Señor. Mírese usted mismo y verá que es así. Cada vez que hacemos algo sin consultar con el Señor, decimos en Colombia, la embarramos. Siempre. Hacemos bien en consultarle al Señor en oración, pero no es esa consulta de que, Señor, yo quiero tal cosa, amén, y va y se mete en eso. No, es de verdad con humildad preguntarle, no entiendo, no sé qué hacer, yo quiero esto, pero no es lo que yo quiero, sino lo que tú. Muéstrame la palabra. No, no es como tú quieres. Ah, bueno, Señor. Eso es humildad, ¿sí? No importa cuál sea nuestra experiencia, no importa cuál sea nuestra formación, es que yo soy teólogo, es que yo soy abogado, es que yo soy doctor, es que yo tengo experiencia en estas cosas, tengo tantos años, No, siempre le consultamos al Señor y así no vamos a errar, como hizo Moisés. Tercera aplicación. Miren esto, hermanos. El desprecio por la Pascua era contado como un desprecio contra Dios. Fue la buena voluntad de Dios la que los redimió de Egipto. Fue la buena voluntad de Dios la que los ha bendecido. El hecho de que no les diera la gana celebrar la Pascua era un acto de ingratitud grosera contra el Señor. La Pascua era el símbolo de su identidad como pueblo de Dios y no querer celebrarla era, no me importa. Yo prefiero los beneficios, pero no me interesan los deberes. Por eso es que es tan radical el castigo, excomunión o muerte del transgresor. Esto nos enseña un principio, hermanos, que ya hice referencia a él, y es que las excepciones permitidas por Dios no promueven la indulgencia ni la indiferencia. Es que como hay excepciones, pues andamos como tranquilamente, frescos, no le damos importancia, no. Es que hay excepciones, entonces, pues no pasa nada, igual hay libertad, libertad de conciencia, libertad cristiana. No. Por eso Dios reiteró el castigo por la inobservancia.
para que no hubiera nadie que se aprovechara las excepciones para saltarse la orden. Además, ¿saben? Otra razón por la que negarse a celebrar esta Pascua era tan grave, era por lo que usted y yo ya sabemos. Esta Pascua anticipaba al Cordero de Dios. Esta Pascua era un tipo de aquel cuyo cuerpo no le iban a quebrar hueso suyo y que iba a estar allá en la cruz. Entonces no celebrar la Pascua era negarse a honrar y a ser parte de esa obra. ¿Ven por qué era tan grave? Para nosotros hoy, ¿qué significa esto? Bueno, para nosotros significa que es pecado cuando un creyente que no está bíblicamente impedido de celebrar la cena, se niega a celebrarla. Es pecado. Cuando alguien sencillamente no está impedido bíblicamente, no tiene pecado escandaloso, no tiene rencores contra ningún hermano, no está bajo disciplina eclesiástica y simplemente no le da la gana participar de la cena del Señor, está pecando contra el Señor. Peca contra el pueblo de Dios, peca contra sí mismo y el tal será cortado, en el sentido de que el Señor reprenderá esa actitud. Porque la cena del Señor no es una comida casual en pleno culto. Y ves que hoy no tengo hambre, hoy no como. No, hermano, la cena es parte del culto. La cena es una obligación de aquellos que han sido redimidos. Toca celebrar, no es que, es que no me siento bien. ¿Por qué? No es que tuve un pensamiento, pero se le puede pedir perdón al Señor, ¿no? Pero es que no me siento con ganas. No le está dando la gana celebrarla sencillamente. Deben haber causas de peso. Debe incluso haber una consulta con la iglesia local para ver, porque muchas veces uno no se siente bien consigo mismo, es normal. Pues entonces acuda al pastor o comente en la membresía su situación y los hermanos le van a decir, hermano, bíblicamente eso no es una causal para que se abstenga. Ay, vea, yo no sabía, yo casi que me abstengo. Qué bueno que consultó. Pero abstenernos sin estar impedidos es pecado. Y otra cosa, eso también recuerda también que es pecado y lo tremendo que es cuando hay personas que disimulan su indignidad y la disimulan porque llegan tarde al culto y llegan después de que se celebra la cena. Eso también es grosero. O sea, para disimular que él no es digno de tomar la cena, entonces llega después para que no vean que se quedó sentado. Ay, hermano, eso suena un poco jocoso, pero es real. Eso también está mal. No olvidemos la seriedad de las ordenanzas del Evangelio. Esto no es una opción, es una orden, es una ordenanza. Y aquel creyente que simplemente no le da la gana bautizarse, un creyente que no le da la gana celebrar la cena del Señor, es porque no es parte del pueblo de Dios. Porque esas ordenanzas, estos elementos son parte de la iglesia universal por todas las generaciones. Bueno, oremos.